Listo, aquí entonces, según los vídeos anteriores, ya pudimos entonces agrupar todos esos datos que teníamos en cuatro clústeres. En el clúster 0, 1, 2, 3. Luego procesamos nuevamente la información y obtuvimos para cada una de las variables el promedio por clúster. Entonces aquí tendríamos una tabla resumen con todas las variables y los cuatro clústeres. Se hace con los datos originales porque si se hace con los datos estandarizados estaríamos obteniendo en esta tabla datos muy cercanos a cero, o sea, porque la media es cero. Si nos fijamos acá en la variable de interés, podemos ver de inmediato que hay dos grupos que nos sirven mucho para estudiar. El que menos abandona, que es el clúster 0, y el que más abandona, que es el clúster 2. Entonces, el abandono por clúster es de la siguiente forma. El clúster 0 es el que menos abandona. Le sigue en menor cantidad de abandono el clúster 1, luego el clúster 3 y finalmente el clúster 4, que es el que más abandono tiene. Es decir, hay un clúster que abandona muy poco y otro que abandona mucho. Con esta tabla tenemos datos muy importantes que sirven para tomar las decisiones. Ahora vamos a evaluar cada uno de los clústeres con respecto a esto que obtuvimos. Entonces, empecemos con el clúster 0. Evaluemos primero el clúster 0 y usemos como código remarcar con el color rojo cuando tiene el valor o el promedio menor al grupo y remarcar con color azul cuando presenta el mayor valor dentro del resto, en promedio dentro con respecto al resto de los clústeres. Entonces, para este primer clúster en género, vemos que todos los valores están muy cercanos a punto 51, no solamente en este, en el resto. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría que están la mayoría de las veces un 50% hombres y un 50% de mujeres, o sea que esto aquí no es determinante. Mientras que aquí en tercera edad el clúster es el que tiene el mayor número de personas de tercera edad. El clúster es el que tiene la mayor cantidad de personas en promedio de la tercera edad. Listo. Entre dependientes es el que tiene la mayor cantidad de personas dependientes. Este tiene el 41,9%, el 37,37% en el clúster 1. Este tiene la menor cantidad de personas dependientes y le sigue esta. Entonces, esos serían ya datos con los que se pueden ir tomando decisiones. En cuanto a los meses, no es el que mayor cantidad de meses tenga con la compañía. Listo. En cuanto al teléfono, todas las personas de este clúster tienen un teléfono, pero es el que tiene el menor porcentaje de líneas múltiples. Sí tienen internet, pero en menor cantidad que el resto. Y tienen un menor porcentaje también seguridad, backup, protección, soporte, streaming, películas. Tienen una menor cantidad de servicios adicionales. Es el menor porcentaje de factura electrónica. Miren que es el menor porcentaje de todos los grupos. Y es el que utiliza en mayor medida el método de pago por cheques. Listo. La factura electrónica la utiliza muy poco. Y es el que menor abandono presenta. O sea, con un menor cargo, último cargo muy bajito con respecto al resto del grupo. O sea, se está reteniendo, es el que menos abandona, se está reteniendo a un cliente que no es rentable.
En últimas, esa sería pues como la conclusión al leer estas cifras. Ahora vamos para el cliente. Bueno, aquí están las variables. Con estas variables es importante que se puedan analizar los datos. Listo. Aquí vamos para el cliente que está dentro del clúster 1. Entonces, tienen el mayor porcentaje de personas casadas, un 71.6%. Es el cliente que tiene en promedio la mayor cantidad de meses con la empresa, el 56,38%. Todos tienen línea telefónica, es 0.99%, muy cercano al 1, es el segundo, es el tercero después de el clúster 0 y el clúster 2, es el tercero, pero es muy cercano al 1, entonces podemos decir que todos tienen línea telefónica. Y es de los que tienen línea telefónica, de todos los que tienen línea telefónica, es el que tiene el porcentaje de líneas múltiples, el mayor porcentaje de líneas múltiples. Entonces es un cliente que realmente es rentable. Son el segundo grupo que tiene más internet. El primer grupo es el clúster 2. Entonces este es el segundo grupo, pero la diferencia no es tan alta. Es el segundo grupo que tiene el mayor promedio de servicios adicionales contratados. Listo. Entonces miren que es el segundo que tiene mayor cantidad de servicios contratados. Seguridad, backup, protección, soporte. No. Es el primero que tiene mayor cantidad de servicios contratados. Ajá. Es el segundo en Internet, pero es el primero en contratar servicios adicionales. Miren que aquí puntúan de primero, incluso streaming y películas. Listo. Tipo de contrato. Tienen un contrato de 1.22. O sea, recordemos que las opciones eran 0 si era mensual, 1 para un año y 2 para 2 años. Entonces, la gran mayoría tienen contrato, de todos estos clústeres tienen contrato a este posiblemente lo tenga 2 años, porque está puntuando 1.2 con respecto a 2. Recuerden que eran 0 para, si era mensual, 1 para un año y 2 para 2 años. Así que este tipo de cliente tiene más de un año en promedio de estar con la empresa. Ellos son los que tienen, a ver, miremos, factura electrónica. Son los segundos que reciben los servicios, el consumo de los servicios a través de factura electrónica. Aquí vemos que es el cliente más rentable, en promedio tienen el mayor total histórico acá. Listo, entonces aquí se muestra que son rentables y aquí se ratifica que realmente tienen el mayor, promedio de total histórico. Y aquí ya habíamos visto que es la segunda menor tasa de abandono. La primera es esta, los más fieles son los del clúster 0 y le siguen los del clúster 1. Según los datos, se puede decir que este tipo de cliente es un padre de familia con alto presupuesto. Es el cliente que realmente más plata está dejando. O sea, hay que tener una estrategia de mercadeo para retener este tipo de clientes. Entonces, según los datos, se pueden hacer estrategias de mercadeo. Miremos el clúster 2, que nos está mostrando el clúster 2. Bueno, tienen el mayor porcentaje, según esto, de tercera edad. Bueno, aquí no es lógico y enseguida vamos a mirar que este resultado no es lógico. De pronto esto se deba a los datos consignados, pero este dato no es lógico y vamos a ver por qué.
tienen el menor porcentaje de pareja. Listo, por decir algo. Tienen son solos, solitarios, básicamente. Tienen el menor porcentaje de personas dependientes. Son los que tienen la menor cantidad de meses con la empresa. ¿Sí ven? En promedio, 15 meses con respecto a los demás. El 100% tiene teléfono. No tienen muchas líneas múltiples tampoco. Son el cliente que tiene el mayor promedio de Internet. O sea, esto ya nos está hablando de que este dato de tercera edad es de pronto equivocado. Pero bueno, lo vamos a ratificar enseguida. A ellos no les interesan los servicios adicionales como el de seguridad, backup, protección, soporte, en contraste con los del clúster 1 que eran los duros en la contratación de esos servicios. Tampoco les interesa el streaming ni las películas. El tipo de contrato es el más volátil. Recordemos que los contratos eran de 0 si se tenían de mes a mes, que este es el más cercano a eso. Eran de 1 para contratos mayor a 1 año y de mayores a 1.001 cuando eran contratos que pasaban de 2 años. Entonces vemos que este realmente es el que tiene el menor promedio de tipos de contratos. O sea, es muy volátil, no le gusta, no es fiel tal y como se ve en el porcentaje de abandono, que es realmente el más alto. Este tipo de contrato debe tener una relación alta, una correlación inversa alta con respecto al abandono. Les gusta recibir la factura electrónica, es al que más le gusta recibir la factura electrónica. Y aquí es donde este dato no me casa con que sean los que tienen la mayor cantidad de personas de tercera edad, porque la mayor cantidad de los jóvenes son los que usan la factura electrónica. Miren que es seguido por estos que muy presumiblemente son los que tienen el mayor poder adquisitivo entre todos los grupos. Son los que tienen, como ya vimos, el mayor promedio de abandono. Entonces, ¿qué vemos acá? Podemos mirar esta parte de acá, el último cargo. De todas formas, a pesar de ser los que más abandonan la empresa, o sea, son rentables, son muy rentables. Miren acá. Es decir, van detrás de los del clúster 1, que son los más rentables, y les siguen estos, que ni siquiera están pagando los servicios de, de, de seguridad, ni de backup, ni de protección, ni de soporte. Entonces, muy posiblemente este clúster pertenece a gente muy joven. Listo. Y es una gente que está representando, el total histórico es el segundo más alto. Bueno, no, es el tercero más alto. De todas formas, miren que la distancia del tercero al segundo no es tan grande. Entonces, es un clúster que debemos cuidar. Muy posiblemente son jóvenes y son gamers, básicamente. Lo podemos decir por la línea de internet. Listo. Porque recordemos que en las líneas de internet podemos mirar que los contratos, ahí nos sirve mucho tener esas, bueno, no las tenemos acá, pero fijémonos en esto porque es importante. Entonces, aquí, ¿dónde está? El Internet 1.76, miremoslo desde esta óptica. Vamos en clúster 2, 1.76. Miremoslo desde esta óptica que es básico. Entonces, miremos. Aquí está el Internet. Entonces, miren, 0 si no tiene Internet, 1 si tiene el básico, el servicio básico que es DSL, más de 1, que es el caso de este tercer clúster, cuando tiene contratada fibra óptica. Entonces miren que esto es muy importante para determinar las características de las personas que pertenecen al clúster 2, el Internet 1.75, o sea, no es el básico. Como sí es el básico Internet para esta gente,
para los del primer clúster y para los del tercer clúster, que es uno perfecto, o sea, es uno básico, es el Internet básico, mientras que este debe ser un gamer porque tiene fibra óptica, necesita para jugar mayor velocidad. Y estos del clúster 1 también necesitan mayor velocidad. Entonces miren que todas esas variables nos están hablando de los clientes y de qué estrategia se puede implementar. Entonces, al tener este clúster 2, el segundo promedio de pago son un grupo importante para retener. Listo. Además de estos. Aquí miren que el último cargo fue de 78. Listo. Entonces tendríamos que mirar a pesos de hoy que estos dos son los más rentables, los más importantes para la empresa. Miren que la distancia entre este y este está muy cercana al 50%. ¿Y qué decir de este a este? O sea, de estos cuatro grupos, según lo que hemos analizado, debemos retener, debemos hacer todo lo posible por mantener al clúster 1 y por retener al clúster 3, al clúster 2. Es el segundo mejor cliente, este clúster 2, y el que más se está yendo. O sea, es el mejor, es el segundo mejor y el que más se está yendo. Se irá, de pronto este cliente con otra empresa si le ofrece una mayor velocidad para sus juegos, me imagino. O sea, para ellos es importante la velocidad. Entonces, eso está implicando que si hay una estrategia de otra empresa donde le ofrezcan mejores características para su juego, muy fácilmente se irá porque es un cliente muy volátil. O sea, el que le ofrezca el mejor paquete de conectividad, con ese se va. Entonces, ¿qué le toca a esta empresa? Crear una propuesta de valor para ese clúster porque los clientes de ese clúster no quieren contratos. Entonces debe ser una propuesta flexible. Entonces miren cómo los números nos están hablando de los clientes. Ahora vamos al clúster 3. Podemos ver así de buenas a primeras que este es un cliente promedio. Miren que no destaca en nada, solamente en que no tienen teléfonos y que tienen el internet básico. Ese es el internet básico del que estábamos hablando, el DSL. Entonces podemos decir así rápidamente que este es un cliente promedio, que no destaca en nada, no les interesa tener línea telefónica, todos tienen internet básico, que es el DSL, no tienen fibra óptica, son el segundo cliente en abandono después de los gamers, que los bautizamos así. Entonces, ¿qué podemos decir de un cliente como este, perteneciente al clúster 3? Tienen un internet básico que debe ser el familiar. Es un cliente que no es rentable realmente. Podemos decir que tienen ingresos medios y un presupuesto restringido y representan la familia en promedio. Entonces, ahí ya cambia la cosa. Como en la familia en promedio, con respecto a la población total, es la mayor cantidad de gente. Entonces, si una empresa quiere dirigir su estrategia a este nicho de mercados, debe tener en cuenta eso. O sea, con los datos es un grupo que no es muy atractivo, pero que si lo vamos a ver en cantidad, resulta ser el grupo de pronto más atractivo dentro de la población. Entonces, ahí tendría la empresa que entrar a evaluar muchas posibilidades. A ellos se les estaría de pronto reteniendo con un producto básico y a precios competitivos. Y de pronto la empresa en ese nicho de mercados podría conseguir fortaleza a nivel económico y sostenibilidad en el tiempo, porque ese es el promedio de la población. Entonces, bueno, con esto vimos entonces la aplicación. Aquí finaliza el ejercicio que hicimos. ¿Qué es lo que yo quiero, estudiantes? Quiero que repitan todo este ejercicio,
y que entiendan todo el programa que se emplea acá. Y lo principal, la parte de entender, de analizar los datos. Ya con esto terminaríamos la parte de Camins.